Hola, buenos días. Cuando un virus entra a un cuerpo, lo primero que hizo fue engañar al sistema inmunológico, por eso pudo entrar. Aclaro que un virus no es un bicho, sino un pedazo de programa que se suele disfrazar de ser muy parecido a los programas que ordenan el cuerpo. A propósito de que hay discusiones sobre las vacunas, la vacuna lo que hace es darle al sistema inmunológico los datos del tipo de disfraz que utiliza el virus. Por eso es que sirve para evitar que vuelva a entrar. Ahora, una vez que entró, ¿qué hace? Y se pone a desorganizar los sistemas celulares que tienen una determinada memoria donde tienen que cumplir determinadas funciones para que el cuerpo siga viviendo y empieza a ganar células para la desorganización. Eso es lo que hace un virus. Y mientras tanto el cuerpo intenta defenderse luchando por esas células, tratando de que se mantengan cumpliendo sus funciones y tratando de desactivar a las que ya da por perdida. Ese es más o menos un proceso de enfermedad por la entrada de un virus. ¿Por qué hablo de esto? Porque hace un tiempo ya que la derecha entendió que la mejor forma de defender sus privilegios, manteniendo la desigualdad, es enfermando el cuerpo social. Y logró funcionar como un virus. Eh, ¿Cómo lo hace? Bueno, si el cuerpo social es la humanidad, tienen que apostar a deshumanizarnos. Eh, ¿Cuáles son las características fundamentales de la humanidad? Y la solidaridad, por un lado, y la capacidad de razonar por el otro. Esas son las dos cosas que van atacando y ganando elementos para ese trabajo de enfermedad de deshumanización. Por un lado, han instalado una grieta donde es imposible razonar, donde los argumentos que se utilizan son absolutamente desquiciados y van ganando terreno en ese campo utilizando cualquier tipo de conflicto, desde la pandemia a las crisis económicas, a la necesidad de vivienda, a la seguridad, cualquier conflicto que antes la sociedad debería resolver razonando, y para eso estaba la política, ellos desde la antipolítica instalan la incapacidad de razonar. Y por otro lado, obviamente, también atacando el tema de la solidaridad, que es la otra característica de la humanidad. Había una antropóloga famosa que se llamaba Margaret Mead, que una vez le preguntaron cuál era para ella la señal del comienzo de la humanidad. Si eran las pinturas rupestres, si eran las herramientas primarias, qué era lo que ella tomaba como comienzo de la humanidad. Y ella dijo, para sorpresa de todos, el día que se encontró un hueso curado, un hueso que se había roto y que se restauró. ¿Por qué? Porque si eso pasó, si un humano de aquella época se, se quebró, en esas condiciones solo podía sobrevivir hasta que se le curara el hueso si otros humanos se quedaban con él a defenderlo de las fieras, a alcanzarle la comida y el agua y a esperar que él se restableciera. Ese era el comienzo de la humanidad, o sea, la solidaridad. Esta derecha apunta a quitarnos esas dos características y vienen ganando terreno, vienen ganando elementos para el desorden. Una amiga de Córdoba que recibe estas columnas y que está conectada con la propuesta que hacemos desde el manifiesto argentino,
nos manda un mensaje agradeciéndonos el espacio y contándonos su desazón porque ha ido perdiendo la posibilidad de conversar con amigos de toda la vida, con gente que ella quiere, respeta, que saben que en general son buenas personas, pero que no hay manera de razonar o de conversar con ellas, porque cada vez que aparece un tema importante, o lo que ella considera importante, que son los temas que tienen que ver con la sociedad y con lo que está pasando, entran en una especie de desorganización desquiciada de la razón, donde es imposible seguir hablando sin pelearse. ¿Y qué es esto? Esta es la manifestación de los elementos que va ganando la derecha con esta especie de enfermedad virósica de la deshumanización. Y una cosa parecida nos pasa a todos cuando escuchamos lo que los medios concentrados consideran que son las noticias, y entonces nos aparecen que de pronto parece que la realidad social son 10 chetos quemando barbijos, o 10 estúpidos festejando en Chapelco, o gente que sale desesperadamente a tomarse una cerveza poniendo en peligro su salud y la vida de la gente que tiene cercana, y nos instalan eso como la realidad. Pero a su vez también vamos viendo cómo determinadas medidas que se intentan poner y que la sociedad necesita para poder seguir avanzando y enfrentando la pandemia y enfrentando las grandes crisis sociales que hay, encuentran una enorme resistencia en una especie de brigada antisociedad, en una especie de egoico virus que se va expandiendo o stupid virus y que va ganando elementos para la deshumanización. Frente a esta desazón de esta amiga y de muchos conocidos, nosotros creemos que hay que pensar qué ha hecho la humanidad a medida que ha ido desarrollándose frente a las grandes crisis. ¿Y qué ha hecho? Y se ha puesto a prepararse, muchas veces significa estudiar para entender, y después actuar en consecuencia. Nosotros, desde nuestro grupo, hemos decidido constituirnos en parte del sistema inmunológico y lanzábamos el otro día, yo lo decía en el conversatorio y hubo gente que le pareció como muy buena la propuesta, constituir una especie de ejército de ciudadanos comunicadores para oponernos a la manipulación de la comunicación que utiliza la derecha a favor del virus deshumanizador. Tenemos que enfrentarnos con nuestras armas, conversando todo lo que podamos, formándonos de la mejor manera para tener elementos y argumentos y no sentir la desazón que sentía esta amiga que me mandó el mensaje. Entender que los beneficiados de esta enfermedad deshumanizadora es el 1% de los grandes megamillonarios, que tienen un 10% de empleados directos y que también viven de los privilegios que el otro 1% les da por defender esos privilegios, que hay otro 10% de desquiciados, de elementos, digamos, naturalmente proclives al desorden y a la estupidez, y que hay un 40% de gente confundida. A ese 40% es al que tenemos que ir a disputarle porque es lo que va a definir la balanza hacia la salud o hacia la enfermedad del cuerpo social. Y para eso tenemos que prepararnos, estudiar y salir a disputarles el espacio.